tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas. No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás. Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos a darle la gloria y su nombre adorar. No es tanto porque cantes o ministres una noche, o porque al levantar tus manos haya sanidad. No busques protocolos para eventos en la sociedad, para ser el primero y tu gloria alcanzar. Y es que yo nací para adorar tu nombre. Y es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor. Es que yo nací para adorar tu nombre. Es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Tú me escogiste, Señor, para adorarte desde el vientre de mi madre. Desde antes de la fundación del mundo me escogiste. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nací por un propósito, no fue por coincidencia. Y antes de yo existir ya sabías de mi existencia. Soy un adorador que te adora sin apariencias, porque no hay nada más grande que sentir tu presencia. No es tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas. No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás. Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos a darle la gloria y su nombre adorar. Y es que yo nací para adorar tu nombre. Y es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor. Y es que yo nací para adorar tu nombre. Y es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Tú me escogiste, Señor, para adorarte desde el vientre de mi madre. Yo nací para adorarle. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos. Nuevamente les saludamos en el nombre del Señor en este nuevo día de trabajo y estudio de la palabra. Con la bendición de Dios y la guía del Señor estaremos entonces analizando hoy la segunda lección de nuestro segundo nivel. Vamos a hablar un poquito acerca de la organización local. Gracias a Dios, como siempre, el hermano Alejandro está con nosotros, entonces voy a darle paso a él para que presente su saludo y estaremos entrando en materia. Dios le bendiga, hermano Alejandro. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Les habla su servidor, hermano en Cristo, Alejandro Larrota.
Bueno, por la gracia y misericordia del Señor, continuamos con nuestra Refan online, así que la invitación para que, amable amigo, todos nos conectemos, podamos interactuar, podamos aprender cada día más. Y esta lección del nivel número 2 es muy importante porque habla acerca de nuestra organización, cómo está compuesta, nuestras directrices, así que la invitación en el nombre del Señor Jesús para que no te lo pierdas y puedas continuar conectado en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga a todos en esta hora. Bueno, gracias, hermano Alejandro. Entonces volvamos nuestro pensamiento a la palabra del Señor y entremos entonces en materia. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, el verso 3, hablando de la organización local, que es el tema que hoy nos atañe, dice la palabra del Señor así: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vamos a reflexionar un poquito en varias cosas. En primer lugar, vamos a considerar que servirle a Dios es un privilegio grande. Dios nos llamó a nosotros, la mayoría de nosotros, de los hermanos en la iglesia, de repente no nacieron en una cuna, en un hogar cristiano, pero llegaron a la iglesia porque el Señor les reveló su palabra, les mostró el evangelio, ellos aceptaron al Señor por la fe y entraron a formar parte de este hermoso pueblo del Señor. Pero así como entraron a formar parte de este hermoso pueblo, de este seleccionado grupo de personas, seleccionado por el amor y la bondad de Dios, así como Jesús tuvo muchos seguidores que fueron conocidos como discípulos, él tuvo gran cantidad de gente que le seguía, pero dentro de la gente que le seguía, él nombró algunos personajes que vinieron a la postre a ser considerados los apóstoles, 12 en particular entre ellos. Y bueno, exceptuando el caso de Judas, que resultó siendo ladrón y siendo el traidor, el mismo peso de su maldad lo termina sacando, y la Biblia menciona de Pablo diciendo que viene a ser el último de los apóstoles por la gracia del Señor. Pero lo que quiero resaltar ahí es que así como el Señor en los días de su ministerio tuvo todo bien organizadito, a punto de que tuvo tesorero, bueno, por mencionar algo en particular, así nosotros a nivel local, a nivel eclesial, la iglesia trabaja de una manera organizada, pero no lo hacemos desde el aire, ni siquiera de pronto nuestra orientación está solamente en lo que hizo Jesús, sino que además de Jesús vemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés en los días de su servicio a Dios, también llegó un momento en que él estaba tan ocupado para atender a tanta gente que entonces de parte de Dios por medio de su suegro le da un consejo y le dice, bueno, nómbrate personas que te ayuden en este trabajo porque estás sobrecargado de trabajo y no vas a poderlos atender a todos con calidad. En consideración a esto, entonces le recomienda que nombre grupos de trabajo. Para traerlo un poquito a nuestros días, la iglesia a nivel local, bueno, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local, distrital, en todos los niveles la iglesia tiene cierta manera de trabajar. Nosotros llamaríamos organigrama o llamaríamos nuestra forma organizada de trabajar, de tal manera que se distribuyen las funciones. Es así que entonces nosotros hablamos en este caso de la organización local. Estaba Jesús, estaban sus apóstoles, después venían sus discípulos en general y después estaban los amigos que de alguna manera ocasionalmente les acompañaban. Así la iglesia local también se fue organizando de manera de que ellos, cada uno cumplía funciones dentro de este trabajo que se realizaba. En el caso del Señor Jesús, usted nota que en los días de su ministerio, ellos inclusive ayudaban a servir a las mesas y la iglesia primitiva misma habla acerca de esto. Entonces, aquí estamos leyendo en Hechos capítulo 6, verso 3, donde dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, y aquí en este caso dice a 7 varones de buen testimonio. Bueno, de repente se considera el tamaño de la iglesia,
la cantidad de personas, que si hay grupo de ancianos, que si hay grupo de niños, que si hay grupo de jóvenes, que si hay grupo de damas, que entre nosotros la llamamos las damas dorcas. Bueno, es decir, así como hay diferentes edades en la iglesia, también hay diferentes labores para cumplir. Se necesitan tanto las personas que humildemente puedan o podamos ayudar a tomar una escoba y barrer el templo, limpiarlo, asearlo. Se necesita también gente que esté dispuesta para dirigir una alabanza, una predicación, qué sé yo, en los diferentes oficios que la iglesia necesita. A nivel administrativo, así como se nombra un pastor a cada congregación, depende del tamaño de la congregación, se le puede nombrar un pastor asistente, él mismo lo puede nombrar con la aprobación de los directivos, qué sé yo, para hacer organizadamente una labor mayor, más amplia y con mayor organización, para poder suplir con mayor y mejor responsabilidad, atender, como diría el Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero así como es necesario estar, hay que hacerlo de manera organizada. Por eso en nuestra segunda diapositiva nosotros estamos viendo la organización local. Entonces en la organización local nosotros vemos que hay una máxima autoridad a nivel local, en el sentido administrativo se refiere, porque a nivel general nuestra máxima autoridad es el Señor Jesús, autor y consumador de la fe, quien inspira nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, nuestros trabajos, pero administrativamente hablando se nombra un pastor, ya sea que lo envíe la Junta Nacional o la Junta Distrital, ¿cierto? Se nombra un pastor titular para que administre o gerencie la iglesia, por decirlo de alguna otra manera, y entonces él nombra equipos de trabajo. A nivel administrativo en la iglesia, pues se nombra una junta local que va a ayudar a manejar en la economía de la iglesia, que va a ayudar también a mirar qué decir yo, las necesidades de la iglesia, tanto físicas como a nivel de jóvenes. O sea que la junta local cumple una función administrativa que le ayuda al pastor a tener una mayor visión desde puntos diferentes para atender, repito, con mayor y mejor responsabilidad las diferentes funciones de la iglesia. Lo mencionamos también a la par de la junta local, entonces están los diferentes comités que ya no es, el trabajo de ellos no es tan administrativo, sino más bien funcional. Entonces suelen nombrarse diferentes comités. Entre los más comunes tenemos el comité de los jóvenes, o conocido como el comité de los conquistadores pentecostales, refiriéndose a la conquista en la fe para las almas, ¿cierto? Y entonces este comité juvenil trabaja, como su nombre lo indica, las funciones y las labores correspondientes a los jóvenes. Se nombra ocasionalmente y casi siempre, casi todas las congregaciones, por pequeñas que tengan, tienen por lo menos esos tres comités. La junta local, que no es tanto un comité, sino, como ya repito, las funciones administrativas ayudan en esa función. Está también el comité de los jóvenes, que como ya mencionamos ayuda en el trabajo de la juventud. Está el comité de damas, que entre nosotros se llama el comité juvenil de damas dorcas, haciendo referencia a una mujer que fue muy prudente, que hacía obra social. Sí, en origen a ella se nombra a las damas de la iglesia como damas dorcas, y ellas cumplen una función femenil y atienden a las damas y miran las necesidades que hay ahí, ¿cierto? Lo básico. También está el comité de evangelismo y misiones, que tiene como propósito llevar el evangelio para que muchos conozcan la verdad. Es decir, todo lo que se hace es un trabajo administrativo que busca, con el propósito y el favor de Dios, alcanzar a los perdidos, ¿sí? Perfeccionar a los santos, como diría la Biblia, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que estos comités, no como muchos dirían, se nombran por cuello, no, esto se nombra, como la Biblia lo menciona, orándole al Señor que nos muestre dentro de las personas aptas quién sería bueno para ejercer tal oficio, y de esa manera se hacen diferentes nombramientos para hacer un trabajo con la intención de que sea mejor, pero siempre con el propósito de agradar a Dios.
Esto es necesario que lo conozcan, porque de repente pueden salir mitos y pueden decirse cosas, pero realmente la funcionalidad de la iglesia tiene el origen en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, ganar a las almas para la vida eterna. Pero es más fácil y más prudente que una dorca evangelice una dorca a que de pronto un caballero llegue a una casa a evangelizar y de pronto está la dama sola. Entonces, por razones prudenciales, por muchos motivos, se considera en esta labor hacerla siempre de una manera organizada. Repito, lo mantengo y lo diré siempre, solo con el propósito de hacer un trabajo de mayor cobertura, así como de mayor calidad. Con el propósito, repito, como dice la Biblia, de perfeccionar a los santos, ¿cierto? De perfeccionar a la iglesia y de que cada día la iglesia se desarrolle. El fundamento de nuestra fe es Cristo, ¿sí? Pero la razón por la cual trabajamos son las almas. Lo que pasa es que las almas tienen un nivel evolutivo. La Biblia habla del que no conoce a Dios, habla del impío, que es aquel que conoce y se aparta, habla, ¿cierto?, del creyente, ¿sí? Y bueno, es decir, sin pretender decir que sean estratos, son, digámoslo con estas palabras, son estados por los cuales quizá todos los creyentes tenemos que pasar en algún momento, porque para llegar a ser creyente, primero se necesita ser alma, y como alma nosotros necesitamos a Cristo, y como ya lo mencionaba antes, Dios entra a nuestro corazón, nos convence, la Biblia dice de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando ya Él nos hace entender nuestra condición y venimos y le entregamos la vida al Señor, somos bautizados. Bueno, ya el hermano más adelante, el hermano Alejandro nos estará explicando cuáles son los requisitos para ser un servidor que la iglesia considera no a partir del pensamiento del ser humano, sino a partir del pensamiento de Dios. En términos generales, la iglesia, como toda organización, debe tener un organigrama interno, y nuestro organigrama interno está básicamente establecido así. Repito, pastor, junta local en funciones administrativas, los comités con la supervisoría del pastor y del asistente, en el caso de que lo haya, tienen la funcionalidad de trabajar por el desarrollo de la iglesia, y la iglesia en general, pues ya nos referimos al sentido general de los santos que han alcanzado misericordia a través del evangelio. Así que, hermano Alejandro, por favor, continúe usted con la siguiente diapositiva, ayudándonos a entender cuáles son esos requisitos eclesiásticos para los servidores. Muchas gracias. Siga usted, hermano Alejandro. Muchas gracias, hermano Daniel. Bueno, continuamos con la tercera diapositiva, el nivel número 2 de la lección número 2. Y en esta tercera diapositiva vamos a encontrar unos requisitos eclesiásticos para servidores. ¿Por qué, amable amigo? Porque a Dios no se le sirve de cualquier manera, de cualquier forma. No, a Dios se le sirve conforme es su voluntad, conforme Él quiere que el ser humano le sirva. Así que en estos requisitos vamos a encontrar 5 puntos importantísimos que vamos a considerar en esta hora. Primero, ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Claro, es importante porque Cristo mismo lo dijo. San Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es que si bien es cierto, amable amigo, para poder ser miembro de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, es necesario que el hombre primero se bautice en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y así ser parte simbólicamente del cuerpo de Cristo, gloria al Señor, de la iglesia del Dios viviente. Así que eso lo vas a encontrar en Hechos capítulo 2, donde dice la Biblia: el día de Pentecostés todos habían recibido el Espíritu Santo, los 120 apóstoles y discípulos, y los que estaban afuera, al oír esto, dice la Biblia, al oír que cuando Pedro les estaba predicando la palabra de Dios, la palabra de Cristo, dice la Biblia que todos se compungieron, porque Pedro les había aclarado algo, que habían crucificado al autor de la vida, el cual es Cristo. Dios lo ha hecho Señor y nuestro, gloria al Señor. Entonces es ahí donde ellos
efectivamente se compungieron, se arrepintieron y dijeron: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿O qué haremos? Fue la pregunta. Entonces Pedro, lo encuentras ahí en Hechos 2:38, les dijo: así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es uno de los primeros requisitos importantes para ser del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia del Señor Jesús. Así que es importante que el hombre entienda que para ser hijo de Dios tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Segundo requisito importante, ser de buen testimonio. Bueno, eso lo encuentras en la iglesia primitiva. En Hechos, el capítulo 6, cuando dice la Biblia que los apóstoles se les había encomendado la predicación de la palabra y había, dice la Biblia, una multitud ya de discípulos, pero entre ellos también habían viudas, había una población vulnerable que necesitaba de la atención, que necesitaba de que estuvieran pendientes de ellos, los atendieran, pero los apóstoles no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque o atendían a las viudas y dejaban de predicar la palabra, o sucesivamente predicaban la palabra y desatendían a esta población. Así que era importante. Y dice la Biblia que entonces ellos decidieron buscar, versículo 3 del capítulo 6 de Hechos, dice la Biblia: buscaron pues hermanos, fíjese, del mismo cuerpo, de la misma iglesia, hermanos creyentes bautizados en el nombre de Jesús, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Así que ese era un requisito importante, ser de buen testimonio. ¿Qué es una persona de buen testimonio? Bueno, es una persona intachable, es una persona que tiene una buena conducta delante de Dios y de los hombres, es una persona justa, es una persona que procura guardarse, vivir la santidad para Dios, procura amar a Dios sobre todas las cosas, no solamente aquí cuando estamos reunidos en la iglesia, en el cuerpo, sino también afuera, en el trabajo, en la casa, donde se encuentre. Sabe que es un cristiano, seguidor y fiel a Cristo. Gloria al Señor. El tercer requisito importante para servir a Dios es tener un tiempo de asistente en la iglesia, es decir, tener un tiempo en la iglesia, porque eso también le dijo Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo le escribe, capítulo 3, el versículo 6, le dice: no un neófito. Fíjese, un requisito importante, no ser un neófito. ¿Y qué es no ser un neófito? Es decir, no ser un principiante, no ser un iniciante en la iglesia y ya procurar y ya querer servir a Dios. No, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Vea, el Señor Jesús duró 3 años y medio aproximadamente enseñándoles. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Para qué? Para que después que Él se fuera y volviera en su esencia, en su Espíritu Santo, entonces ellos continuaran con el servicio a Él, para que ellos pudieran continuar. ¿Pero de quién aprendieron? Bueno, 3 años y medio aprendiendo del Maestro, aprendiendo de Cristo. No los envió de una vez a servir, no. Primero les enseñó, los ilustró, los capacitó y después los envió a predicar, a servir a Él. Gloria al Señor Jesús. El cuarto requisito: ser lleno del Espíritu Santo. Es importante, amable amigo, hermano, ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dado para todos nosotros. Acuérdese de la promesa que el Señor dio a Joel por boca de este profeta, el capítulo 2, verso 28. Y en aquel día, en aquel tiempo, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y ya el Espíritu fue derramado en Hechos 2, y ya el Espíritu continúa trascendiendo, continúa llenando vasijas, continúa llenando creyentes, continúa llenando personas que lo crean, que el Espíritu Santo se recibe por fe, y es en el nombre del Señor Jesús. Así que ese cuarto requisito es muy indispensable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da poder,
nos da la capacidad, nos enseña, nos da autoridad de cómo es que debo servirle a Dios. Porque vuelvo y reitero, amada iglesia y amigos, a Dios no se le sirve de cualquier manera. A Dios no se le sirve como yo pienso, como yo quiera. No, a Dios se le sirve conforme es su voluntad y no la mía. Gloria a Dios. De manera, amable amigo, que esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Amada iglesia también, ya que usted también nos escucha, es importante tenerlo en cuenta. Gloria al Señor. Y quinto, sujeto y dispuesto a servir a otros. Bueno, cuando uno va llenando esos requisitos, uno aprende la sujeción, uno aprende la obediencia, uno sabe y entiende y comprende que hay unos superiores, que Dios ha puesto unas autoridades puestas por Dios donde debemos aprender la sujeción, la obediencia, donde debemos aprender nosotros a ser obedientes a esas autoridades y dispuestos a servirles a otros. Aquellos que necesitan de este evangelio, aquellos que necesitan de nuestro servicio. Así que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Hermano Elkin, por favor, continúe con la siguiente diapositiva. Ya la última diapositiva de esta lección número 2 del nivel 2 de nuestra Refan Online. La siguiente diapositiva nos habla acerca de la programación, reuniones o cultos de nuestra iglesia. Así que quiero decirle algo, que todos los cultos son para la comunidad, todos los cultos son para todos nosotros, gloria al Señor. Tenemos cultos los martes a las 7 de la noche, se han llamado cultos de caballeros, culto de damas dorcas, así sucesivamente. Tenemos también los cultos el jueves, culto de oración y enseñanza. El culto del sábado, que es culto de jóvenes a las 7 de la noche, y el domingo, que es culto a las 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica dominical, donde también aprendemos de la palabra del Señor. Y también para los niños, también hemos dejado un espacio para ellos, para también enseñarles acerca de la palabra del Señor, que es muy importantísimo, ya que los niños hacen parte también del rebaño del Señor, así que para ellos también es un culto especial. También el mismo domingo a las 5 de la tarde se está también haciendo el culto general, el culto evangelístico, donde también es para toda la iglesia y en especial también para los amigos. Así que la invitación en el nombre del Señor Jesucristo. También tenemos unos planes de trabajo donde hemos hecho eventos, campañas, renovación juvenil y así sucesivamente para la programación de nuestra iglesia, para todos los amigos obviamente y también para toda la iglesia en general. Así que, amable amigo, usted escoge los cultos, ya sabe, tenemos culto martes, jueves, sábado a las 7 de la noche y tendremos también nuestros cultos escuela dominical a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Bueno, ya que por esta pandemia nuestra programación ha variado un poco, ya nuestros cultos los estamos haciendo plataforma Zoom, lo que son los martes, jueves y sábado a las 7:30 de la noche por la plataforma Zoom. Es muy sencilla de descargar, es muy práctica, así como se descarga el Facebook, así como se descarga el WhatsApp y así otras aplicaciones la podemos también descargar en Play Store. Ahí puedes descargar la aplicación Zoom para que se conecte también en nuestras reuniones, que son muy importantes, donde adoramos y exaltamos el nombre del Señor Jesús. Así que la invitación para todos, para que nos conectemos, y el domingo a las 9 de la mañana nuestra escuela dominical también podemos conectar, y a las 5 de la tarde nuestro culto evangelístico. Así que qué bendición, ¿verdad? Poder todos aprender cada día más de nuestra organización, de nuestra iglesia como tal. Así que bueno, gracias hermano Daniel, agradecemos a Dios por esta bella oportunidad que nos ha concedido, donde podemos enseñarles a ustedes nuestra organización local. Gloria al Señor Jesús.
Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Alejandro. Entonces, a manera de conclusión, la iglesia, como un organismo vivo tiene funciones, tiene actividades. Hace 8 días estábamos mirando que la iglesia es un grupo de personas separadas del mundo, ¿sí? Cuando decimos separadas no quiere decir que no estemos en el mundo. Quiere decir lo que la Biblia enseña. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entre tanto que nosotros disfrutamos del reino de Dios desde aquí de la tierra, pues lo hacemos de una manera organizada. ¿Para qué? Vuelvo y repito lo que dije hace un momento en la oportunidad anterior, con el propósito a fin de que el hombre de Dios, siendo perfecto o perfeccionado a través de la palabra, por diferentes métodos, como diría el apóstol, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, en esa sobreedificación no cambiamos el fundamento que es Cristo, pero usamos estrategias, maneras, formas de trabajar tan organizada como con la bendición de Dios, porque cuando las cosas se hacen organizadas funcionan mejor. Entonces, no somos ruedas sueltas, sino somos miembros de la familia de Dios, que ya estamos en el mundo administrando la palabra desde diferentes frentes, porque así como hay comités y ¿cómo decirlo?, grupos de trabajo locales, también hay grupos de trabajo distritales o por zonas nacionales según la distribución eclesial. También hay a nivel nacional, también está el Comité de Misiones, por ejemplo, se riega por el mundo a través de los misioneros, en Colombia a través de los misioneros nacionales, en el mundo a través de los misioneros internacionales. Pero aunque hay muchos, como un árbol que tiene muchas ramas, no somos entes independientes, sino que todos vamos a la misma raíz y al mismo linaje de David. ¿Quién es ese? Cristo, porque Cristo es el centro del trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? El objetivo de la iglesia no es hacer plata, el objetivo de la iglesia no es buscar otra cosa, sino alcanzar a los perdidos, perfeccionar a los santos. ¿Todo para qué? Para que esos santos participen de la edificación del cuerpo de Cristo, cada uno aportando a los que vamos ganando para la gloria del Señor. Y los que hemos tenido la oportunidad de estar por diferentes lados, vemos con el tiempo lo que diría la palabra del Señor: echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. Y te encuentras más adelante personas que en el camino tú les diste clases bautismales o fuiste su maestro de escuela dominical, pero que ahora ya no son solamente parte del montón de los que van y vienen, sino que van entrando a formar parte esas nuevas generaciones de esos grupos de trabajo, para que siempre haya un remanente dispuesto a predicar la palabra del Señor. Así que gracias al Señor por todo esto. Llegó el momento de la despedida. Siempre cuando el tema está sabroso se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos, pero las agradecemos de todas maneras. Así que, hermano Alejandro, continúe usted para que se despida entonces de los hermanos y amigos en la transmisión de hoy. Dios le bendiga, hermano Alejandro. Siga, por favor. Ya para despedirnos, amada audiencia, amigos, Iglesia del Señor, quiero agradecerle primeramente al Señor por este trabajo que hemos venido haciendo de esta Refan Online, estos talleres que son muy importantes, donde todos realmente aprendemos cada día más de la palabra del Señor Jesús. Así que gracias a Dios, a ustedes por estar pendientes, por estar conectados, por mirar estos videos que son muy importantes. Dios les bendiga y la paz de Cristo para todos. Bueno, y como todo lo bueno es poco y dura poquito, pues ya se nos acabó el tiempo, así que le agradecemos mucho al Señor inmensamente desde nuestro corazón por permitirnos, como siempre, estar aquí puntualitos a las 5:30 todos los miércoles con la ayuda del Señor, ¿cierto? Ya hemos venido trabajando, ya venimos algunos días haciendo el esfuerzo, en algunas ocasiones nos ha acompañado el hermano Elkin, hoy no pudo estar con nosotros, pero seguimos adelante porque la iglesia del Señor no se detiene, sino que va marchando. Algunos dirán, bueno, ¿y qué hacen ahí ustedes perdiendo el tiempo? No, Señor, estamos cumpliendo lo que dice el Señor. Echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. Así que antes de despedirme, dándole gracias al hermano Alejandro como siempre por su compañía, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí, a ustedes por su atención, les recuerdo, no dejen de darle la manita arriba, ¿sí? De activar la campanita, los que son nuevos,
Y no olvide que ahí en la descripción del video, en la parte de abajo, está la dirección o el link para que los va a dirigir para el desarrollo del taller correspondiente a la lección de hoy. Muchas, pero muchas gracias en el nombre del Señor Jesús por habernos acompañado puntualmente. Nos vemos el próximo miércoles a las 5:30 nuevamente, si el Señor no ha venido. Dios le bendiga.